espero que estén muy bien en las casas. Y lo que vamos a ver hoy día es la continuación de la clase anterior, es decir, el tiempo en la narración y también sus variantes, por ejemplo las anacronías. Primero que todo, vamos a ver el objetivo. Y entonces, luego de ver el objetivo, comenzamos. Antes que todo, necesitamos saber, o recordar, mejor dicho, cuáles son los tiempos en la narración. Ni siquiera sé quién eres. Lo sabrás. Y existen dos tiempos. El primero es el tiempo de la historia, que es aquel tipo de tiempo que se desarrolla de manera cronológica, es decir, desde un inicio hasta un final. Por el contrario, está el tiempo del relato, que no siempre va desde un inicio hasta un final. Puede tener lo que se conoce como anacronías, es decir, que va normalmente y luego viaja hacia el pasado o hacia el futuro, perdón. Y eso hace o provoca que el lector quede con muchas más intrigas, siendo el tiempo del relato el que predomina el uso del narrador. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que el narrador utiliza todos los recursos que tiene a mano para mostrarle al lector que el tiempo no es plano siempre en la narración. Aunque hay algunas veces que el tiempo de la historia y el tiempo del relato se condicen, es decir, que van a la par. Pero hay otras veces en que el tiempo de la historia, el cronológico, y el tiempo del relato, el que tiene saltos temporales, no van a la par. El tiempo del relato puede ir avanzando, retrocediendo, volviendo al presente, mientras tanto el tiempo de la historia sigue su curso normal. Oye, despacio, cerebrito. Y además existe un último tiempo que se llama el tiempo referencial histórico. ¿A qué se hace, valga la redundancia que voy a decir, referencia con este tiempo? Simplemente, este tiempo es cuando el autor de la obra, el creador de la narración, coloca sus propias visiones de mundo o coloca sus propios, por ejemplo, características de su época. Si nosotros vemos en algún libro o leemos en alguna historieta que estaba un superhéroe manejando un Renault o un escarabajo, vamos a saber inmediatamente que ese héroe es de otra época, una época pasada. Ahora, si decimos que está en un tiempo donde hay una pandemia mundial, vamos a saber que ese tiempo es el actual. O también incluso lo que pasa con Drácula. Ustedes leyeron Drácula o leyeron algunos fragmentos de Drácula y hace referencia a personas que vivían en castillos, como en el caso de Drácula, y que hay personas que se encargan de hacer el trabajo de bienes raíces, es decir, comprar propiedades en otras partes del mundo, como es el caso de Jonathan Harker. Esas indicaciones nos hacen referencia, es decir, nos señalan que están en alguna época no la misma que el presente y que nosotros podemos identificar por partes de la lectura, que en este caso es que hay condes o que personas viven en castillos y que las demás personas lo encuentran normal. En la actualidad, si alguien lo invita a algún castillo de alguno de ustedes, lo más probable que crean que está fantaseando o que el castillo es de Fantasilandia o de alguna parque de atracciones. Entonces, tenemos tres tiempos en la narración. Tiempo de la historia, que es el lineal, el cronológico, que va desde un inicio hasta el final. El tiempo del relato,
que va desde cualquier lugar hasta cualquier lugar, que no necesariamente tiene que ser igual que el tiempo de la historia, puede cambiar o puede ir variando en sus viajes temporales anacrónicos. Y finalmente tenemos el el tiempo referencial histórico, que es aquel en el que nosotros podemos darnos cuenta en qué época vivía la persona que escribió tal o cual obra, como por ejemplo la Biblia. Ahí hay muchas partes que nosotros, si las leyéramos, encontraríamos que son obsoletas o que son de otra época mucho más antigua. Por ejemplo, que a personas las crucifiquen. Entonces, luego de todos estos tipos de tiempo, vamos a centrarnos en el tiempo de la narración o el tiempo del relato, mejor dicho. ¿Qué es el tiempo del relato? Como lo había explicado antes, es aquel que da saltos anacrónicos. ¿Qué es anacrónico? Simplemente algo anacrónico es que va de un tiempo a otro o que se salta tiempos, que tiene distintas disposiciones temporales, como en el caso de los recuerdos, las visiones al futuro o eso. Existen dos tipos de anacronías, es decir, saltos en el tiempo. La primera se conoce como anacronías, analepsis, que van hacia el pasado, y las anacronías prolepsis, que van hacia el futuro. En este caso, vamos a tomar las que van hacia el pasado primero, las anacronías flashback y raconto. El flashback, como su nombre lo indica, es un flash, algo muy rápido que, si alguno de ustedes sabe inglés, back es atrás, back to future, back. Google Traductor. Back to the future. Gracias. Entonces, flashback significa un recuerdo hacia el pasado. Obvio, ese es un recuerdo. Tiene que ser al pasado. Rápido. ¿Ya? Como un flash. Piensen en el flash de las fotografías. Va y viene inmediatamente. Por el contrario, el raconto indica un recuerdo de mayor extensión. Quiere decir que no solamente es un flash, no solamente es una acción o unas pequeñas acciones, sino que son muchas. E incluso puede llegar a durar la gran parte del relato, o incluso todo el relato. Vamos a ver algunos ejemplos. Y en algún lugar de la pantalla, mientras aparezcan los ejemplos, voy a colocarle si es un flashback o un raconto, dependiendo de la extensión que tenga. Pues es que parecía que era un trabajo igual a todos, ¿entiende? Hay que darle seguridad a los padres y eso. Señora Parr, sé controlar todo lo que a este bebé se le ocurra. ¿Qué dices, papá bebé? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? ¿Me oyó? Señora Parr, ya que ya le dije que él lo sé cuidar. ¿Y quién está listo para tener su estimulación? La estimulación cognitiva va a empezar. ¡Ah! Me pareció haber visto un lindo bebito. ¿Dónde se esconde? Esto sí que está raro. Quédate quietecito. Y él te embaucó. ¡El bebé hizo explosión! ¿Alguna vez ha visto un bebé explotando, señor Dicker? ¿Qué pasó en esta habitación? Si las paredes hablaran, las personas pagarían por ver cómo hablo con las paredes y podría usar ese dinero. ¡Y un recuerdo! ¡Basta, Homero, por favor! ¡Mi ojo! No, no puede ser. Jamás le haría daño a Marge. Soy un buen hombre. Sí, ¿Eh? también yo. ¡Au! ¡Au! Castillo de Retiro de Springfield.
Gracias al cielo vienes a visitarme, hijo. Ya no resisto a este club de la alegría fingiendo que disfrutan estar aquí. Cómense sus galletas, pero no nos miren. Entonces, las anacronías que van hacia el pasado se llaman analepsis y se dividen en dos, flashback y raconto. Por el contrario, las anacronías, sí, digo bien, las anacronías que van hacia el futuro se llaman prolepsis y si las anacronías analepsis que van hacia el pasado se dividían en dos, estas también. Y son el flash forward y la premonición. Al igual que las anteriores, el flash forward y la premonición se van a dividir según su duración o según qué tan largo sea la visión hacia el futuro. Recordemos que la prolepsis es hacia el futuro. Siendo el flash forward, como su nombre lo indica, un flash, una visión rápida hacia el futuro. Y por el contrario, la premonición, una visión larga o de muchas acciones hacia el futuro. Les voy a colocar ejemplos y voy a colocarlos en distintas partes si es un flash forward o una premonición. Obviamente que por el tiempo del video y por el tiempo de los ejemplos todos van a ser cortos, pero más de alguno va a identificar que son qué tan extensos son, si son muy cortas o si son la gran mayoría de la historia. Bart Simpson, ¿Cómo sabe mi nombre? tu padre acabar de hipotecar su casa en el casino y tú ser el aval. Creí que era una especie de indio místico que podía adivinar el futuro. ¿Quién decir que no lo soy? Si querer conocer tu futuro, arrojar al fuego un objeto personal que tú apreciar. Órale. ¿Y ese soy yo en el futuro? Callar, estar a punto de decir algo. Veamos. Hola, ciudad capital. Oh, es una linda y buena guitarra. Oye, Bart, ¿hay toallas limpias? No usa esto. Ay, estoy harto de secarme con un periódico. ¿Por qué no lavas las toallas? Yo pago el alquiler. Carnal, sabes que te convengo. Tendré mucho dinero por lo de mi demanda. ¿Por lo del piquete de araña en Disneylandia? O el incidente con las papas saladas. Holograma para Bart Simpson. Hola, chico. ¿Tu banda puede tocar en mi club esta noche? Sí. Pero solo puedo pagarte con rosetas de maíz. ¡Ay, nos solemos! Hoy se dice ahí nos solemos en vez de ahí nos vemos. ¡Ay, nos solemos! ¡Ay, no Ahí nos solemos! solemos. Viejo, nuestro primer contrato. Entonces, vimos los tiempos de la narración, esos tres, tiempo de la historia, el lineal, el cronológico, recuerden, cronológico, el tiempo del relato, que puede ir de distintos saltos temporales o disposiciones temporales, y ahí entran las anacronías. Y finalmente, el tiempo referencial histórico, que es aquel tipo de tiempo o aquel tipo de características que nosotros podemos identificar dentro de distintos libros
y que hacen referencia a una época determinada. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si nosotros encontramos a una persona en algún libro que la están crucificando, lo más probable es que no sea de esta época. Y también vimos las anacronías. Las anacronías se dividían en analepsis y prolepsis, pasado, futuro. Y cada una se dividía en dos dependiendo de qué tan larga haya sido su extensión dentro de la narración. Si ocupa poquitas acciones, se puede decir que es un flashback si va hacia el pasado o un flash forward si va hacia el futuro. En cambio, si vemos que son muchas acciones, muchos capítulos o incluso la totalidad, podemos decir que estamos frente a un raconto si va hacia el pasado o a una premonición si va hacia el futuro. Eso. Ahora los dejamos con la sección que había empezado en séptimo y vamos a comenzarlas también en octavo. Y la sección se llama Recomiendo libros, que en realidad no son solamente libros, sino que también son cuentos cortos, que son ya sea de misterio, de terror, etcétera, etcétera. Y la historia recomendada para hoy es un cuento que se llama El hombre que amaba las flores, del creador de It, de Carrie y de muchos otros, Stephen King. Es un cuento que tiene un giro en la trama tan fuerte que van a quedar alucinando. Tiene entre 4 y 5 páginas y totalmente recomendado. Lo voy a dejar en la descripción, el link, por cualquier cosa, y nos vemos la próxima clase.